noches, mi nombre es Karime Carrasco, soy estudiante del primer ciclo de la carrera de marketing. Buenas noches, mi nombre es Lucía Castro, soy estudiante de la carrera de publicidad y me encuentro en Brasil. Buenas noches, mi nombre es Katiuska Padilla, soy estudiante de la carrera de diseño gráfico y estoy en el primer ciclo. Hola, soy Eliana Calagua, soy estudiante de la carrera de diseño de medios interactivos y estoy en el segundo ciclo. Hola, mi nombre es Ricardo Guayguaya, soy estudiante de la carrera de marketing y estoy en el primer ciclo. Hola, me llamo Ramírez Morán Elmer, soy del primer siglo de negocios internacionales. Listo, buenas noches con todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de dos temas que siguen presentes en nuestra vida diaria, que vendrían a ser el racismo y el clasismo. Pero no vamos a hablar de ellos como conceptos de libros, sino lo vamos a hacer como en realidad cosas que vemos en la calle, en redes, en el colegio, en el trabajo. De hecho, algo que vemos en todos lados, ¿no? Y bueno, aunque la mayoría dice que ya es un tema de que no existe o que lo toma más que nada como humor, la verdad es que es un tema un poco controversial. Es algo que todavía se sigue realizando hasta el día de hoy, ¿no? Entonces afecta mucho en el tema de las oportunidades, los derechos, el tema de la autoestima y creo yo que es un tema importante de tocar. Además, es importante entender que dónde vienen, por qué se mantienen y qué podemos hacer para dejar que no se repitan estos patrones que vienen desde hace ya varios siglos. Exactamente, y creo que debemos dejar muy en claro y de lado, ¿no? El mito de el que quiere puede, ¿no? Porque no es una cuestión solamente de esfuerzo individual cuando las reglas del juego ya están escritas para unos pocos. Nuestro objetivo de hoy es desenmascarar el sistema que está montado de tal forma que la clase y la raza son los filtros que definen la vida de las personas y en mostrar la evidencia que confirma que esta es la desigualdad eh, cuya causa no es accidental. ¿Qué es el racismo y el clasismo? El racismo es discriminar o tratar indiferente a alguien por sus orígenes tanto étnicos o por características físicas como el color de piel, los rasgos, el cabello. Y puede ser de manera directa como insultos y burlas o de manera indirecta como asumir que alguien más eh, es menos capaz o como se dice. Y el clasismo. ¿Qué es el clasismo? Es un tema que a veces pasa desapercibido, pero es muy real en la sociedad totalmente. Básicamente es juzgar a alguien por su posición económica, su nivel educativo e incluso por cómo luce. O sea, clasificar a una persona por la ropa que usa, cómo habla, de dónde viene o hasta por cómo se mueve por la ciudad. Es increíble cómo estos prejuicios reducen a las personas a estos estereotipos, como que si su valor dependiera de las cosas externas. Sí, de hecho te apoyo ahí, Ricardo, y es algo que pues vemos en todos lados, ¿no? Hay demasiados prejuicios, justo como comentas, y algo clave que es en Latinoamérica en específico, que viene a ser que muchas veces tanto el racismo como el clasismo se mezclan. Es decir, las personas que son racializadas suelen ser también las personas con menos recursos por ya causas históricas, ¿no? Ya desde los antepasados. Entonces, en estos casos y en estas situaciones, el prejuicio viene, pero el doble. Sí, y más que nada yo lo que quiero es que definamos esto de una forma más clara, ¿no? El racismo y el clasismo son prácticamente sistemas de control, entonces son el código que las élites quieren que se usen, más que nada para decidir quién entra, quién sube, quién está, ¿no? Dentro de todo este círculo y quién se queda fuera de estos recursos del propio país. Ojo, que el racismo no es solo odio, a veces expresa expectativas más bajas,
enfatizar o tratar de condolencia o asumir cosas sin conocer a la persona. Miren, hay cosas que vemos todos los días, pero a veces no le ponemos nombre. Por ejemplo, el racismo. Eso es cuando se le da más valor a una persona que a otra, solo por su raza, etnia o color de piel. Es un prejuicio muy antiguo que se disfraza de opinión, pero en realidad es deshumanizar a alguien y justificar el maltrato, exclusión y desigualdad. Y no debemos olvidar que hay otras formas de discriminación que también están presentes, como el clasismo. El clasismo funciona juzgando a las personas por su posición, economía o su nivel educativo o estatus. Es como si la sociedad tuviera categorizada por suscripciones, los básicos, los premiums, los pocos VIPs, y lo terrible es que se convierte la dignidad de alguien en algo que depende de cuánto dinero tengan o de dónde vengan. Bueno, Totalmente de acuerdo. hoy día podemos hablar de también los ejemplos, ¿no? Y cómo lo usan frases como pareces cholo y también de cómo puedes mirar mal a alguien porque su acento o por sus rasgos o por sus apellidos, que son indígenas. Claro, el prejuicio siempre tiene cara, ¿no? Y es la de la pobreza. Usan el color de piel o los rasgos también para justificar cualquier exclusión económica. Sí, de hecho, eso es algo que se ve y que está bastante normalizado. Por ejemplo, no sé si han visto que en la tele o en la publicidad, cuando ofrecen productos, o en la tele, en las novelas, digamos, ¿no? La mayoría de protagonistas suelen ser las personas blancas o con rasgos de repente de otros países, mientras que las personas indígenas o de repente afrodescendientes aparecen, digamos, como empleados del hogar, como obreros o incluso como la servidumbre o personajes secundarios, ¿no? Entonces yo creo que eso definitivamente refuerza esos estereotipos sin que nos demos cuenta porque tienen un alcance, un público. Entonces, digamos que lo ven países enteros, pueblos enteros, donde pues se refuerza este pensamiento, ¿no? Sí, y también fundamental, creo yo, sería hablar también del colorismo, ¿no? La discriminación más que nada por el tono de piel, dentro del mismo grupo racial también, donde el tono claro siempre es el elegido, el preferido, el que se le da todo tipo de privilegios y oportunidades. Y el punto más difícil es el racismo y el clasismo, que está interiorizado. Nos lo vienen inculcando desde chiquititos, entonces es un poco complicado y complejo, ¿no? Y también una pregunta más que nada como para despertar, ¿cómo reproducimos esos prejuicios contra nuestro propio grupo, ¿no? Más que nada validando nuestra marginación. Sí, de hecho comparto esa idea, Katiuska. Sí. Bueno, y también hemos visto, ¿no? Las microagresiones como preguntas, como ¿de dónde eres? O, pero ¿de dónde de verdad? Como diciendo, no te creo, ¿de dónde vienes? O comentarios sobre el cabello afro, ¿no? Como si fuera algo exótico. Son cosas que realmente parecen pequeñas, pero pesan. Totalmente. Y otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo cotidiano que lo he visto al día a día es, por ejemplo, en las seguridades de los malls, ¿no? Por ejemplo, en un centro comercial, ¿a quién sigue el vigilante? Casi nunca el de ropa de marca o el que está bien arreglado, sino al que tiene más que nada rasgos indígenas o afrodescendientes, ¿no? O en la calle, ¿no? He visto también que si eres de clase alta y vas corriendo, es ejercicio. Pero si eres de clase baja y corres, la gente piensa que estás escapándote de algo, ¿no? Has hecho algo. Y bueno, son prejuicios donde la apariencia siempre dicta si eres sospechoso o inocente, según el clasismo. Mm,
En Perú esto viene más o menos desde la conquista española, ya que se creó una jerarquía racial donde lo europeo pues era lo correcto y lo indígena y afrodescendientes se ve de una manera inferior. Y esa estructura no ha desaparecido, solo se ha disfrazado. Y lo interesante es que aunque hubo cambios históricos, algunas cosas siguen igual. Por ejemplo, después de la independencia del Perú no se eliminó esa jerarquía social, más bien se mezcló con las diferencias económicas y se reforzó la idea de que quienes tienen la piel más clara están arriba y los que tienen la piel más oscura están por abajo. Es totalmente falso, claro, pero lo triste es que estas creencias todavía se repiten en nuestra sociedad de hoy en día. Sí, de hecho yo creo que eso en toda Latinoamérica pasa de la misma manera, ¿no? Vemos demasiado el racismo estructural. O sea, esto no pasa solo en lo que la gente dice, sino también en cómo funcionan las instituciones. Como, por ejemplo, quienes pueden acceder a educación de calidad, que normalmente, si se dan cuenta, son las personas de recursos más altos o quién es más detenido por la policía. Y normalmente aquí nos vamos por los estereotipos y los prejuicios que suelen ser personas más humildes o de barrios más humildes, ¿no? Por ejemplo, quién aparece en los medios o quiénes ocupan cargos públicos, que normalmente son las mismas caras conocidas. O sea, no hay Sí, personas nuevas. sí, totalmente de acuerdo. También un dato muy importante es que en el Perú se han hecho estudios, INEI y el Ministerio de Cultura, diciendo de que indican el más del 60% de la población son los que han vivido o han visto el tema de la discriminación. Un poco impactante porque es más de la mitad de la población, pues. Y bueno, se dice muchas veces también de estas cosas, se ven, las brechas continúan, las oportunidades son menores. ¿Qué más podría ser? El menor acceso a la salud, ¿no? La desigualdad educativa para los pueblos indígenas y para los afroperuanos. ¿Cómo podemos cambiar esto? Promover con diversidad, mezclar equipos, abrir espacios, perfiles distintos. Cuando la gente trabaja junta se rompen prejuicios. Todos debemos tratarnos por una igualdad. Sí, Sí, pero claro ojo que que... sí. Ujú. Sí, También lo que quería decir justamente era un poco parecido con eso, es que el clasismo también viene reforzado por el racismo. No es coincidencia que la pobreza esté asociada a ciertos grupos étnicos, ¿no? Es consecuencia de ya siglos de desigualdad. Eh, También considero que el clasismo opera cuando el valor cultural que nace en los sectores populares no solamente es reconocido, solamente más bien es reconocido después de pasar el filtro de las élites, ¿no? Que lo blanquean. Toman la jerga, la estética, la cultura, ¿no? La pulen y la convierten en tendencia. Em, Sin embargo, si esa expresión proviene de sus creadores originales, es penalizada o son tildados como informales o vulgares, etcétera. Y esto comprueba que la cuestión central no es el estilo, sino es quién tiene el capital social para ejercerlo sin ser objeto de juicio. El racismo y el clasismo en sí no parecen parte de magia, sino de ideas que se van heredando, tanto como estereotipos que se repiten, estructuras sociales que de manera histórica se han puesto a unos grupos de arriba y a otros abajo. Son como books culturales que se van filtrando en la educación, en los medios, en la política y también en las conversaciones que tienen las personas día a día. Bueno, alguna experiencias que les puedo contar es que en el cole lo veía con claridad dolorosa. Bastaba que un chico tuviera rasgos andinos para que otros lo etiquetaran como pobre o que asumieran que seguro no ingresaría a una buena universidad. Aquello no mostraba nada bueno lo que es.
al comportamiento, ¿no? Sin filtros, como el racismo o el clasismo. Se instalaban desde muy jóvenes en nuestra sociedad. Sí, de hecho eso es algo que no solo se ve, como dices, en el colegio, sino también en el día a día. Por ejemplo, a mí me ha pasado que lo he visto en restaurantes. No sé si a alguno de ustedes les haya pasado, pero es como que llegas a un lugar y te das cuenta de que atienden más rápido a las personas que, entre comillas, están bien vestidos. Y a las personas que aparentemente lucen más humildes o de recursos un poco más bajos, como que no les toman la misma importancia, ¿no? Los ignoran o los miran con desconfianza, como diciendo, ¿para qué lo voy a atender si no va a tener para pagar o cosas así, ¿no? Prejuicios, como siempre. Sí, claro. A mí me gustaría hablar un poco de mi experiencia personal y yo creo que lo he vivido en carne propia, pero más que nada desde el clasismo geográfico. Por ejemplo, al mencionar mi barrio, ¿no? De donde vivo, que es el Callao, o un barrio popular X, la actitud de las personas como que cambia. Las expectativas sobre mi vida bajan, surge como que desconfianza, y ahí se ve claramente que el clasismo juzga también por el lugar de donde vienes, ¿no? De donde vives, más allá del color de piel. Sí, definitivamente. Por ejemplo, no sé si les haya pasado también a veces cuando usan un uniforme diferente. ¿Alguno les ha pasado? Sí, Como que Sí. en el trabajo. definitivamente sí. ¿Alguno que quiera compartir su experiencia de repente? Yo trabajo en DP World y anteriormente era auxiliar. Nuestro uniforme del auxiliar era muy exagerado, era verde limón, pues, ¿no? Y el trato era totalmente diferente con las personas que éramos coordinadores o supervisores, pues que usaban camisa. El trato es diferente, no es el mismo que recibimos los auxiliares, ¿no? Pero este, la comunicación, el trabajo en equipo se ha ido mejorando poco a poco, el personal de igual manera. Y si las personas están unidas y tienen el mismo pensamiento, porque solo algunas nomás te pueden conllevar a esa brecha de que te pueden llevar al racismo, ¿no? Pero hemos ido mejorando mucho acá en la clase de DP World en ese aspecto. Sí, es Qué un tema de bueno. educación. Sí, bueno, también yo creo lo primero es reconocer que todos crecimos con prejuicios, ¿no? Esto se nos inculca desde chiquititos, desde que prácticamente comenzamos a hablar, ya razonamos un poquito más y vamos, como una esponja, vamos absorbiendo todo, aprendemos todo de inmediato. Entonces, por lo que escuchamos desde pequeños, es importante reconocer, más no culparse, ¿no? Ya que así podríamos cambiar. Y otra forma de empezar también es cuestionar cómo hablamos o lo que decimos, por ejemplo, de los chistes clasistas o racistas. Y también pues que se dejen de normalizar y hablar de cualquier tema que te esté pasando a ti sin tener miedo. También ayuda a abrir la mente, sentir un poco más, informarnos, leer, escuchar historias de otras personas, seguir voces que hablan de identidad y memoria, ¿no? Conocer de dónde venimos nos permitiría entender por qué existe el racismo y el clasismo, y nos puede inspirar a construir un país mejor, donde todos podamos Sí, mirarnos y de frente y con dignidad, supongo. sí, definitivamente. Igual yo creo que también el cambio va más allá de la buena voluntad. Así como dices, ¿no? Educarnos y todo, pero yo creo que también es necesario debatir medidas estructurales incómodas. Por ejemplo, hablemos de la acción afirmativa. O sea, debemos usar cuotas para reducir la desigualdad histórica en universidades y empleos. O incluso requiere el Estado una reparación histórica para los pueblos que han sido excluidos por siglos y que aparentemente no tiene vistas de cambiar. Sí, lo más importante para
cambiar esto vendría a ser practicar la empatía, creo yo, que es lo primero. De ahí pensar en cómo nos gustaría que nos traten para nosotros también entender. Y bueno, es más que nada darnos cuenta de que nadie merece ser reducido o encasillado en un estereotipo. Sí, tal cual. Sí, concuerdo bastante con eso. Y creo también que el racismo y el clasismo no desaparecen solos, ¿no? Se enfrentan cuando los reconocemos. También cuando nosotros mismos dejamos de repetir las cosas malas que hemos aprendido y lo cuestionamos. Y cuando realmente decidimos tratar a todas las personas con respeto, sin importar su color de piel, su apellido, el dinero que tenga o el lugar de donde vienen, ¿no? Comenzaremos a notar el cambio y podremos vivir en una sociedad verdaderamente mejor. Bueno, no podemos resolver en sí lo que nombramos, pero la lucha comienza cuando vemos la desigualdad sin filtro y asumimos que el racismo y el clasismo son estructuras que deberíamos derrumbar y eliminar. Sí, tal cual. No son solamente incidentes aislados. Y bueno, más que nada, para ya concluir un poco, creo que el racismo y clasismo son brechas que no se corrigen con discursos y ya, sino con una acción sostenida, ¿no? Se detectan, se nombran, se cortan y se reemplazan por procesos más inteligentes. Y de igual manera que optimizar una operación, ¿no? Identificas el desperdicio, ajustas el flujo y elevas el estado. Bueno, no sé si quieren acotar algo más o ya estaríamos finalizando con esto nuestro podcast. Creo que ahí está bien. Sí. Bueno, en ese caso, chicos, muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos el día de hoy. Y bueno, ya nos estaremos viendo en un próximo episodio. Muchas gracias. 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 Sí.